Pues bueno, daros la bienvenida a todas las personas que os estáis uniendo a este directo. Disculpad por este contratiempo que hemos tenido y deciros que hoy vamos a seguir con estos directos durante el confinamiento para tratar de dar recursos, ideas que nos puedan ayudar a afrontar mejor esta situación. Entonces, hoy estoy muy contento porque voy a conversar con un gran experto en mindfulness y él es Oliver Jiménez. Y Oliver ha estado con nosotros en el blog escribiendo un artículo sobre mindfulness en trastornos alimentarios y es un gran experto en el tema, ¿no? Yo tengo alguna formación en mindfulness, tanto a nivel teórico, con el equipo de Oliver precisamente, o sea que he estado bien formado, bien guiado, como a nivel práctico también durante 8 semanas, haciendo una práctica de mindfulness semanalmente, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que nos apasiona a los dos, que nos parece muy útil y que yo creo que os va a gustar mucho. Con lo cual, si queréis hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios, podéis hacerlo. Estaremos ahí atentos, pendientes al chat. Y bueno, yo creo que lo más importante es comenzar definiendo qué es mindfulness, ¿no, Oliver? No sé si quieres romper el hielo. Claro, sí. Bueno, definir mindfulness es un poco complicado porque es muy complejo, ¿no? Y hay muchas definiciones. Y sobre todo porque realmente es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Sobre todo en ciencia, ¿no? Pero bueno, podemos decir que mindfulness, dentro de que puede ser una práctica o una habilidad psicológica, podemos decir que una atención, ¿no? Es mantener o al menos saber mantener la atención en el momento presente, sin juicio, sin valoración, desde la aceptación, ¿no? Es como lo contrario, digamos, ¿no? A nuestro piloto automático, ¿no? A esa mente mono, como dicen los orientales, ¿no? Que está a 2x3 saltando del presente al pasado o al futuro, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Es como esa conciencia que surge, ¿no? en el momento presente. Efectivamente. Entonces, estar atento a eso que está surgiendo sin juzgar, sin valorar, ¿no? Antes hablabas del piloto automático y el otro día escuchaba a un psicólogo experto en mindfulness hablando de que somos seres semiautomáticos, o sea que habitualmente en nuestro día a día llevamos a cabo muchas conductas y muchas formas de proceder que son automáticas, ¿no? Desde que nos levantamos por la mañana, ponemos el despertador más o menos a la misma hora, nos levantamos, nos duchamos. Hay veces, no sé si te ha pasado a ti, que te echas el gel y dices, oye, yo me había echado el gel o no me lo había echado. Porque es automático, sin pensar, te lavas los dientes, vas al trabajo por el mismo sitio, de la misma manera. Con lo cual se trata de salir un poco de ese piloto automático y prestar más atención a lo que realmente estoy pensando, estoy sintiendo y estoy haciendo, ¿verdad? Eso es, yo en las formaciones normalmente le digo a la gente, ¿no? Trabajamos mindfulness, que pocos accidentes de tráfico hay, realmente, porque cuando conducimos, ¿cuántas veces hemos cambiado de salida por lo que sea, ¿no? Porque ese día tenemos que cambiar la rutina y seguimos en nuestros caminos y decimos, ¡ay, tendría que haber cogido la salida tal! Sí. O ¿qué hago en casa de mi madre si tenía que ir a otro sitio, ¿no? O sea, demasiado, ¿no? Que tenemos pocos accidentes, ¿no? Y cuando llegamos ya, bueno, sí, ahora soy consciente que he llegado, ¿no? Pero el camino se ha pasado porque mi mente no estaba conduciendo. Entonces, claro, es tan difícil y tan simple, o tan sencillo más bien, prestar atención como cuando estamos conduciendo, estar conduciendo. Pero es tan sumamente difícil porque tenemos muchas rutinas, entonces nuestro cuerpo ya entra en ese piloto automático y gracias a él realmente estamos aquí, ¿no? Es decir, que también el pobre piloto automático muchas veces, ¿no? Le echamos muchas bullas. Claro, pero es verdad que gracias a él sobrevivimos, ¿no? Y estamos aquí. Gracias a eso, es verdad que nuestro cerebro está muy bien hecho, digamos, vale, pero hay circunstancias en las que el piloto automático es cuando nos crea problemas. Es cuando anticipamos el resultado de algo cuando todavía no sabemos ni cuál es cuando recordamos cosas que nos han hecho daño y ya no están. Ahí es cuando el piloto automático nos fastidia. Y ahí es cuando es verdad que tenemos una cualidad que es trabajar la atención, ¿no? Trabajar esa habilidad, que en este caso es mindfulness, y que nos puede ayudar justamente a empezar a
Hay momento a momento, ¿no? Al llevar atención al presente realmente. Es muy difícil, porque además nuestra mente está constantemente, ¿no? Saltando, como esa mente mono, claro. Sí, sí. Yo suelo poner un ejemplo de una experiencia personal que a mí me pasaba. Antes he hablado de conducir, que a veces vamos con nuestra rutina diaria que queremos ir a otro lado y nos vamos al mismo sitio de siempre. A mí hubo una época donde yo era consciente de que cada vez que cogía el coche e iba al trabajo, pues había ciertas cosas que me generaban mucho enfado, ¿no? Y yo iba como un poco enfadado. Iba enfadado, ¿no? Entonces, ¿qué cosas me enfadaban? Por ejemplo, pues iba conduciendo con el coche y de repente había un coche en doble fila cuando tenía aparcamiento, ¿no? Y dices, vale, aparcar, que tengo que estar yo esperando que voy justo al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me enfadaba y a lo mejor pues relataba y tal, decía, madre mía, si es que joder, que no le costará aparcar. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú actúas con el piloto automático, simplemente no te cuestionas nada, no observas nada, sino simplemente te dejas llevar por tus pensamientos, por tus emociones, por tus impulsos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues con atención plena tratar de ser consciente de esa actitud que yo tenía cuando conducía, de esos enfados, de esas emociones que yo experimentaba cuando conducía. Y a partir de ahí, de la conciencia y de ver que no me sentía bien haciendo eso, pues traté de hacer algo diferente. ¿Qué era ese algo diferente? Pues a lo mejor poner una música tranquila, relajante, sosegada, o pensar antes de conducir, bueno, que no pasa nada, si te encuentras a alguien que está en doble fila, bueno, no pasa nada, no tienes por qué alterarte, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un ejemplo concreto de cómo el piloto automático hay veces, como tú decías, que nos juega malas pasadas y tenemos que tratar de salirnos de eso, ¿no? Claro, justamente. Y es muy complicado, ¿eh? Porque estamos muchas veces en esos automatismos y la diferencia entre tener un buen entrenamiento, digamos, ¿no? Una buena base de mindfulness, es que empezamos a responder en vez de a reaccionar. Y esa sutil diferencia es la que marca al final el tipo de respuesta que tengamos, o no. A veces decidimos no responder, pero ya es por eso decimos muchas veces, ¿no? Los que trabajamos en mindfulness, lo escuchamos muchas veces, lo repetimos, ¿no? Que ganamos libertad, porque es verdad, cuando tú empiezas a ser más consciente, tú decides cómo quieres responder o si quieres responder, no que de la otra manera reaccionamos. Y claro, eso estamos hablando con cosas cotidianas, pero cuando son eventos, por ejemplo, más difíciles, ¿no? Son emociones más complicadas, más complejas, es que nos cuesta mucho más el ser consciente, porque a veces no queremos ser conscientes, entonces, y directamente reaccionamos. Y ya encima nos ponemos esa etiqueta de que yo soy así. Y ya entonces ya complicamos todo mucho más, claro. Sí, totalmente. Otra cosa importante es que se dicen muchas cosas sobre mindfulness, ¿no? Y no todas son verdad, no todas son ciertas. Por ejemplo, bueno, pues podemos decir que mindfulness es una práctica, ¿no? Pero hay veces que se dice que es una terapia. Una terapia no sería exactamente una terapia, ¿no? Claro, ¿Qué piensas sobre esto? Claro, cuando hablamos de mindfulness como un término que se ha puesto muy de moda, ahora todo lo que antes era mindfulness es mindfulness, ¿no? Entonces el que hacía cualquier tipo de intervención dice, pues eso es muy parecido, pues yo lo llamo mindfulness y ya está, ¿no? Pasa un poco también con las terapias contextuales, ¿no? Los que venimos de cognitivo-conductual y estamos aprendiendo esa forma de trabajar, decimos, bueno, esto es lo que yo hacía antes y no tiene nada que ver. Y con mindfulness se confunde mucho las intervenciones basadas en mindfulness con intervenciones terapéuticas. Una cosa es que utilicemos, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Que utilicemos en consulta o trabajemos una forma de terapia, ¿no? Una forma de intervención que contenga mindfulness, que puede ser, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos aceptación y compromiso, DBT, etcétera, etcétera, esa ya incorpora mindfulness, pero no es solamente mindfulness. Y después las intervenciones que están basadas en mindfulness no solo son mindfulness. Claro, porque si no cualquiera hace un curso de 8 semanas, imagínate, y dice, bueno, yo ya estoy cualificado para hacer terapia y se supone que recibió terapia. Y no, es una práctica, es una herramienta, es otra forma de llegar
a donde queremos, ¿no? Ya sea, pues, mejorar la atención, tomar más conciencia de mis reacciones, de lo que sea, ¿no? Pero claro, hay que distinguir muy bien y sobre todo que, aunque uno sea terapeuta, si no has realizado esa práctica, es muy difícil que trabajes con mindfulness, ¿no? Entonces, hay que tener muy, muy claro que sí, que es una práctica, lo podemos hacer como entretenimiento, lo podemos hacer como para mejorar nuestra salud, digamos, ¿no? Nuestra salud mental, en cierto sentido, pero si lo queremos aplicar a mejorar un trastorno o cualquier cosa que nos haga, ahí es cuando decimos, oye, no, con un profesional o con eso, lo que hablábamos, ¿no? Una terapia que lo incorpore. Pero mindfulness en sí mismo no es una terapia. Vale, luego hay otro aspecto importante que tiene que ver con, estamos hablando de atención plena, ¿no? Pero ¿a qué tenemos que prestar atención? Porque, por ejemplo, se habla de que hay que prestar atención. Por un lado, podemos prestar atención a través de nuestros sentidos, ¿no? A través de todos nuestros sentidos, del olfato, el gusto, el tacto y demás, ¿no? O podemos prestar atención a nuestro cuerpo, a nuestro interior físico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dolor, si nos duele, si nos molesta los músculos, o los tenemos cargados, o los tenemos más tensos, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, por otro lado, actitudes mentales que tienen que ver con los pensamientos, con las emociones, o sea, lo que pienso, lo que siento, los sentimientos que hago, que tengo, las emociones que experimento. Y por otro lado, la relación que puedo tener con los demás, ¿no? Las relaciones con los demás, también podemos observar esa relación que tenemos, ¿no? Claro, sí, al final cuando practicamos mindfulness, una de las prácticas más, digamos, más común es la de la respiración, ¿no? El atender a nuestra respiración. Claro, ¿por qué hacemos eso? Porque justamente la respiración es algo que se da sí o sí, aunque nosotros no queramos. Se produce de forma automática. Entonces, el llevarlo a lo experiencial es súper importante para la práctica de mindfulness, porque eso sí está ocurriendo ahora. Cuando tú decías, no, estoy en el coche, estoy cabreado porque tal cual, vale, vámonos a qué estoy experimentando, qué hace mi cuerpo, cómo se comporta, ¿no? Y quizás estamos apretando los puños, o tenemos una mandíbula apretada, o sudamos, o lo que sea, ¿no? Y ahí sí podemos decir, oye, algo más complejo que es esa idealización, esos pensamientos, ¿no? Algo más abstracto. Oye, pues es verdad que se me vienen pensamientos de debería de haber aparcado bien, esa persona, cómo se ha sacado el carnet, no piensa en los demás, ¡buah! Entonces, claro, nos damos cuenta, si empezamos a tomar atención y distanciarnos de esa metacondición, quizá empezamos a darnos cuenta de que nos molesta o nos ofusca algo que es una realidad paralela que no está aquí. Entonces el cuerpo, digamos que nos ancla, ¿no? Nos dice, oye, no, vuelve aquí, que esto es lo que está pasando, ¿no? Este es tu cuerpo, estas son tus sensaciones, estas son tus emociones con esa relación. Porque si no es como que no, nos vamos, ¿no? Empezamos a sufrir por un mundo paralelo que no se ha dado o que no existe, ¿no? Entonces el cuerpo es un gran referente para eso. Por tanto, estar pendiente a las sensaciones corporales que experimentamos sería una manera de anclarnos, ¿no? Y de tomar más conciencia. Totalmente. Por ejemplo, en el hecho de comer, ¿no? Cuando comemos, el prestar atención a la saciedad es algo que hemos perdido, digamos, con el tiempo, ¿no? Comemos, y cuando estamos saciados es cuando ya ha pasado hace un rato. Y después nos encontramos, ¿no? Pesados, ahí comido demasiado, tal cual, como cuando nos enfadamos, ¿no? Y perdemos los papeles. Vale. Nos damos cuenta a posteriori. Disculpa, Mariana nos decía que no se oía. ¿No se oye realmente? ¿No nos oís? A ver si alguien más, porque Mariana decía que no se oía. Al principio parecía que sí, yo te oigo perfectamente. Sí, yo también. Oliver. Pero... Antes verdad que antes no se escuchaba, pero yo ahora mismo sí te escucho bien, vamos. Vale, dicen que por aquí no hay sonido. Bueno, pero casi te oye. Vale, no mal. Vale, bueno, pues debe ser algo, Mariana, con tu teléfono, ¿vale? Porque el resto sí que no soy. Vale. Bueno, si tenéis preguntas o comentarios o dudas que hacer, por favor, hacerlas, que nosotros estamos aquí enfrascados en la conversación, pero vamos mirando de reojillo a la conversación, al chat. Otra cosa importante tiene que ver con las actitudes que hay que llevar a cabo para llevar una atención plena a este tipo de práctica, ¿no? Por ejemplo, tener apertura, estar abierto
a la experiencia, ¿no? No ir como con miedo a que te pasen cosas o a prestar atención a tus pensamientos o a tus sentimientos, sino a estar abierto a la experiencia, a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que haces, a lo que notas físicamente, ¿no? Esa sería una actitud fundamental, ¿no? Claro, y de hecho es fundamental. Al final lo que intentamos es, un amigo mío muy conductista radical, ¿no, Antonio? Dice, mindfulness al final es una exposición con contracondicionamiento. Claro, se trata de exponerte, de vivir, ¿no? Al final, ¿no? Pero desde ese estado de calma, no de ese automatismo, ¿no? Lo que hablamos antes, esa reacción. Se trata de responder, ¿no? Y entonces, claro, justamente una de las actitudes y una de las habilidades que al final se trabaja en mindfulness es justamente eso, es estar abierto a, oye, ¿por qué una emoción mala, ¿no? Como que se suele decir mala, tengo que evitarlo, tengo que rechazarla, ¿no? O por qué, fíjate que eso nos pasa muchas veces con los niños, ¿no? Los niños pequeños. ¿Cuántas veces no hemos ido a un parque, un niño pequeño se ha hecho daño, está llorando, y escuchamos ese no pasa nada? ¡Ay, no pasa nada, no pasa nada! Pero como muy rápido, ¿no? Muy ansioso, ¿no? Venga, venga, súbete otra vez y te tiras y ya. Dependiendo si es niño o niña, ¿no? Todavía hay mucha diferencia en ese aspecto, ¿no? Tata, cuando al final es, ¿estás bien? ¿Quieres subirte otra vez? ¿Quieres probar? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele? Claro, pero ya anticipamos y nuestra mente va directamente al le ha tenido que doler, se ha hecho daño, yo me siento mal porque está llorando y entonces como quiero sentirme mejor, quiero dejar de sentirme mal, ¿qué hago? Oye, tú empiezas a trabajar tu emoción y evítala. Fíjate cómo nos compartamos con nosotros mismos y lo proyectamos a los demás. Pero justamente Mindfulness lo que trata de decir, oye, está bien, ¿te ha dolido? Claro, te ha dolido. ¿Has tenido una pérdida reciente? Claro, tienes que estar llorando, tienes que estar triste, te ha dolido, claro. ¿Por qué esa emoción va a ser negativa? ¿Por qué va a ser mala, no? Cuando al final quizás tiene tiene una función, ¿no? Te está diciendo algo, ¿no? O sea, esa actitud de apertura, ¿no? de mente de principiante es fundamental en Mindfulness, junto con la aceptación, diría, ¿no? Esas dos son muy, muy, muy importantes. Vale. La mente de principiante que tiene que ver con observar las cosas como si fuera la primera vez, ¿no? Con curiosidad, con atención constante, como si fuera la primera vez que lo haces o la primera vez que lo ves o la primera vez que lo piensas, ¿no? Como si fuera... Es lo contrario que le decimos a los niños, ¿no? Y los niños dicen, no me gusta el brócoli. Y le decimos, ¿lo has probado? ¿Pero has probado este? Pero los adultos lo repetimos muchas veces, se lo decimos a ellos, pero nosotros lo hacemos constantemente. Sí. En ese sentido, una práctica que yo hice con mi hija fue una cata de ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, el tema de la lechuga no le gustaba mucho, no lo solía comer, y entonces le dije, mira, ¿quieres que hagamos un juego? Te voy a poner delante una serie de alimentos, tú vas a estar con los ojos vendados, los tienes que llevar a la boca y tratar de adivinar qué es, ¿no? Entonces ahí le metí la lechuga, le metí cacahuete, le metí una serie de alimentos. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ella se centró en la experiencia pura y dura de prestar atención a través de todos los sentidos a esa experiencia que estaba llevando a cabo, tenía que adivinar qué era únicamente, pues entonces sí que se lo metió en la boca, lo masticó. Hubo algún alimento que a lo mejor lo rechazó y lo escupió, le dije, no te preocupes, si lo escupes no pasa nada, pero una vez que terminó, me pidió que le volviera a dar un poquito más de cada cosa. y ya, a partir de ahí ya la lechuga como que la fue incorporando en su alimentación. O sea que claro, el ejercicio de la pasa, ¿no? El famoso ejercicio de la pasa, justamente lo hacemos con eso, porque muchas veces ya anticipamos a qué sabe un alimento, qué textura tiene, qué olor, qué sabor. Pero claro, ese mismo alimento me lo tomo hoy y me lo tomo dentro de una semana y seguramente el alimento ha cambiado, aunque sea lo mismo, ¿no? Y yo he cambiado. Y eso lo podemos extrapolar a puestas de sol, a personas, a situaciones, a películas, a lo que queramos, ¿no? El gusto, por ejemplo, va cambiando, ¿no? Aquí tenemos muchas nutricionistas, seguro que nos podrán decir cómo va cambiando nuestros gustos, cosas que no nos gustaban, de repente nos empiezan a gustar, cosas que nos gustaban, empezamos a tener cierto rechazo, o sea que hay una evolución y un cambio. A ver, Magda nos comenta algo, nos dice, ¿cómo recordar
llevar la atención a la experiencia. A mí me ocurre que me lo digo cada día para practicar, por ejemplo, en las comidas, y solo sentarme delante del plato me olvido y lo recuerdo cuando acabo. Bueno, una de las actitudes también que es importante tener en mindfulness es la paciencia. Porque además hay días y días, ¿no? Y hay días en los que justamente si yo me esfuerzo, de hecho, otra de las actitudes que trabaja en mindfulness es no esforzarse. Para mí es una de las más complicadas, ¿eh? Porque estamos constantemente intentando esforzarnos. Y de hecho, ¿no? Eso lo vemos mucho en terapia, ¿no? La de cosas que hacemos, pero la de cosas que hacemos de más para intentar evitar, para no pasar por ahí, para muchas cosas. Es decir, tenemos que dejar de hacer tantas cosas, ¿no? Y centrarnos en hacer cosas que realmente nos lleven a eso. Y justamente cuando trabajamos con mindfulness es no esforzarse, es decir, está bien, está bien. Hoy he practicado, hoy he intentado el tema de la comida y no me ha salido, está bien. ¿Qué ocurre? Que si yo me voy culpando por no haberlo hecho y me voy, digamos, intentando esforzar, ¿no? De mañana tengo que hacerlo, sí, a esta hora y tal y cual, y me ofusco y al final, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos debilitando, entre comillas, cuando realmente está bien. Ya ha ocurrido, ¿no? Ya hay que aceptarlo, ¿no? Esa aceptación, ¿no? Incondicional, es decir, ya, bueno, no lo he hecho, ¿vale? Venga, mañana lo pruebo otra vez. Y quizás, en lugar de hacerlo con una comida entera, voy a probar a hacerlo simplemente con el entrante, o con la bebida, o con el té de por la mañana, o un cereal, o lo que sea, o fruta, pero vamos a una pieza, si nos cuesta una comida entera quizás, porque además son momentos al día, ¿no? que tenemos muy automatizados, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Y quizás en la comida prácticamente no estamos comiendo, estamos viendo que si el coronavirus tal, que si mi pareja, que si el niño está revoloteando por ahí, que si después... Entonces, claro, es complicado, ¿no? Entonces, vamos a buscar momentos a lo largo del día y cuando caigamos decimos, oye, voy a probarlo con una pieza de fruta o con un bocado, vamos a empezar poco a poco. Igual que la práctica formal, yo siempre digo, vamos a empezar por ponernos a las 5, imagínate, y empezamos. Cuando dejemos de estar practicando, nuestra mente se vaya, miramos la hora. ¿Qué he estado? Un minuto, perfecto. ¿Qué he estado? 20, 30 segundos, 30 segundos, perfecto. Porque si no, que estamos 20 minutos o intentando hacer algo y estamos... Y entonces ya no estamos practicando mindfulness, estamos rumiando, estamos culpabilizándonos, estamos haciendo todo lo contrario que se supone que queríamos hacer. Vale. Bueno, nos han preguntado más cositas. A ver, por aquí dicen, Oliver, ¿qué prácticas nos recomiendas hacer para iniciarse? Bueno, vamos a hacer en la parte final, vamos a hacer una práctica, ¿no? De un escáner corporal, con lo cual esa podría ser una buena opción para iniciarnos, ¿no? Sí. Luego, no sé si quieres comentar alguna otra más o... Cualquier práctica basada, por ejemplo, en la respiración, ¿no? En atender a la respiración, es importante. Hay por ahí una práctica que siempre la utilizamos nosotros en la formación de máster y experto de la Universidad, ¿no? De Málaga, y utilizamos la práctica de 1 minuto. Ahí por ahí, si buscáis cómo meditar en 1 minuto, y sale un muñequito muy gracioso, y es 1 minuto, ¿eh? Y fíjate, incluso ahí me han llegado a decir muchas veces, ¡oye, 1 minuto! Estar 1 minuto, ¿no? Y decimos, bueno, también son prioridades al final, ¿no? Dejemos de echarle la culpa al tiempo, ¿no? Vamos a tener prioridad de decir, oye, ¿tengo 1 minuto para dedicarme a mí? Si es que no, ya está, no hay más que hablar, ¿no? Y si es que sí, oye, vamos a intentar buscar 1 minuto. Simplemente 1 minuto, atender a la respiración. Algo tan sencillo como eso. Ya está, a ver qué pasa. Observar. ¿Qué pasa? Exacto. Con lo cual, para eso podemos poner una pequeña alarma para que seamos conscientes del minuto cuando pasa, una canción que sea cortita y estar todo el rato pendiente de nuestra respiración. En el caso de que nuestra mente se vaya a otro lado, pues volver otra vez con nuestra mente a la respiración. No pasa nada, ¿no? Que se nos vaya al principio, que nos cueste más. Es algo normal. Eso es. Está bien, al final, mindfulness no es dejar la mente en blanco, es darme cuenta de que mi mente no está donde tiene que estar y traerla. Me voy, vengo, me vengo, constantemente. No es más que eso. Eso es. No se trata de estar relajado, se trata de estar atento, ¿no? Y si encima nos relajamos después, perfecto, ¿no? Es como un efecto secundario, digamos, ¿no? Exactamente, de relajarnos bien, pero no es un ejercicio puro y duro de relajación, sino de atención. Eso es. ¿Cómo hacer con una niña de 3 años para que coma de todo? No quiere comer frutas y verduras. Bueno, yo creo que ahí también tenemos muchos nutricionistas por aquí pendientes que seguro que daría una respuesta idónea a eso, ¿no? O sea que puedes seguir cuentas, Esther, como Griselda Herrero, como Mariana
Álvarez, bueno, hay muchas cuentas de nutricionistas, por ejemplo, Mi Dieta Cogea también, Julio Basulto, y ellos van a poder dar una respuesta mucho más adecuada. Pero una de las cosas que se suele decir es no obligar, porque generaría un mayor rechazo alimentario, simplemente facilitar que esos alimentos estén en casa, estén en distintos lugares de la casa, ¿no? Que nos vean comerlo nosotros. Vean comerlo. También, muy, exactamente, muy importante. Que seamos un buen modelo de alimentación, de incorporar esos alimentos de fruta y verdura, que nos vean comerlo, y de esa manera poco a poco se va a introducir. Yo te ponía un ejemplo de algo que hice con mi hija, como un pequeño juego, un pequeño experimento. Y también otra cosa que podemos hacer es llevarles a la cocina y experimentar con ellos, y probar con ellos, y cocinar con ellos. Y yo creo que son cosas que permiten tener un acercamiento a ese tipo de alimentos, ¿no? De una manera, no me lo tengo que comer, simplemente lo tengo que tocar, lo tengo que amasar, lo tengo que cocinar. Y no es lo mismo que te digan que tienes que comerte la lechuga a que tú hayas hecho un bizcocho o hayas hecho algún tipo de alimento, de fruta, por ejemplo, un bizcocho de fruta o lo que sea, y que como lo has hecho tú, pues ya es distinto, ¿no? Nos pasa a los adultos, ¿no? Se me ha quedado un poquillo, pero bueno, como lo he hecho yo está bueno, ¿no? Entonces yo creo que esas podrían ser algunas actitudes que podrías tomar, ¿vale, Esther? Jugar también mucho con la comida, ¿no? A esa edad, sobre todo, pues se hace un pincho de fruta o se hace, no sé, ser creativos, ¿no? Que les atraiga, porque además, digamos que lo contrario, ¿no? Viene ya con muchos colores, muchos muñequitos, y es difícil contrarrestar eso. Entonces vamos a poner la parte socioemocional, ¿no? Afectiva, ¿no? Vamos a que sea un juego y que sea atrayente también para ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, en el supermercado pues vemos a las galletas y tal, que tienen formas de animales o que tienen dibujos de sus dibujos favoritos, de sus personajes favoritos. Y yo lo que hice, también ahora que tenemos más tiempo para prestar atención a nuestra familia, a nuestros hijos y demás, con la niña lo que hice fue una figura de fruta, ¿no? Un día, no recuerdo qué es lo primero que le hice, algún muñeco de fruta o tal, ¿no? Y luego le pregunté, oye, ¿qué te gustaría que desayunar mañana? ¿Qué tipo de personaje te gustaría desayunar? Y me dijo, Olaf, muñeco de nieve de Frozen. ¿Qué es lo que pasó? Que yo le hice Olaf. Y después de hacerle Olaf, pues me pedía Olaf continuamente, ¿no? Se podía comer 4 o 5 Olaf de fruta al día. Con lo cual digo, wow, pues fenomenal, tú pídeme todos los Olaf que tú quieras. Y bueno, y menos mal que te pidió Olaf, ¿no? Que es redondito y tal, te llega a pedir, que sé, campanilla y... Castillo gigante, porque ya... Pero bueno, es un ejemplo de lo que tú decías, de cómo el juego, los personajes y demás, pues podemos llevarlo a la alimentación sana, ¿no? Hacerlo creativo y divertido. Volviendo a las actitudes fundamentales, también otra actitud fundamental es la aceptación, ¿no? Aceptación de lo que es, ¿no? De lo que está sucediendo en el momento actual, sin juzgar, ¿no? No oponerse al fluir natural de las circunstancias, de lo que va sucediendo, ¿verdad? Eso, el no esforzarse, ¿no? Como hemos comentado antes. Hay que distinguir muy bien de la resignación, aunque parece que son conceptos como que lo tenemos muy claros a veces, ¿no? No, yo sé muy bien lo que es la resignación y lo que es la aceptación. A la hora de la verdad, muchas veces nos resignamos, ¿no? Y tampoco se trata de, bueno, ya lo he aceptado y ya no tengo responsabilidad, ¿no? Es decir, como esto ha ocurrido, pues ya está, ya no tengo nada que hacer y no. Tampoco hay que confundirlo con eso, ¿no? Y de hecho para mí una de las cosas más complejas y más complicadas de la práctica de mindfulness o en terapia o en nuestra vida, ¿no? Digamos, ¿no? Porque al final aceptar que algo ha ocurrido y ya está, es decir, que ya ha ocurrido, ya está, ya. Eso es muy difícil muchas veces, ¿no? Por además, sobre todo, como nos hace sentir, ¿no? Ya sea una pérdida, ya sea en la práctica, que puede ser una tontería, ¿no? En la práctica decir, ¡ay! Ya se me ha ido otra vez la cabeza a la compra y cuando tenía que estar centrado en la respiración. Y me anclo con eso, me pierdo y me enredo
Y justamente es, oye, ya, se te ha ido, está bien, se te ha ido, ya está, somos personas, somos humanos, ¿no? Venga, vuelve. Y si no puede volver, está bien también. Mañana te pones otra vez. Eso hay que tenerlo muy claro en la práctica de mindfulness, ¿no? Porque si no, al segundo día desistimos, decimos, ay, pues, esto no vale para mí, no valgo y tal. Claro, está bien, ya está, sí, ha ocurrido ya, ¿no? Está bien, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, porque ya ha pasado. Entonces lo único que me queda es aceptarlo, ¿no? Y todo lo que no me va a generar sufrimiento. Y eso ya es un añadido, digamos, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es añadido, depende de nosotros. Al hilo de lo que decías, hay como dos tipos de prácticas, ¿no? Porque la gente puede pensar que la práctica es una práctica formal, que tú te tienes que sentar en el suelo de una manera determinada, y esa es un tipo de práctica que es una práctica más formal. Todos los días por la mañana yo me pongo 5 minutos o 15 minutos a hacer mindfulness, a centrarme en mi respiración o en mis emociones o lo que sea, ¿no? Pero también hay una práctica informal que tiene que ver con lo que hacemos cada día, con cómo prestamos atención a lo que nos está sucediendo en el día a día. Por ejemplo, si vas... Ahora no, ¿no? Ahora no puedes ir camino de tu trabajo. Bueno, sí, si eres en ciertos sectores sí que podemos, ¿no? Pero no en todos los sectores, con lo cual imagínate que tú vas camino de tu trabajo y vas observando lo que hay a tu alrededor. La gente, los balcones, las tiendas, las flores que hay en el suelo, que normalmente es algo que no prestamos atención. No prestamos atención. A lo mejor vamos siempre por el mismo camino y no nos hemos dado cuenta de que hay una tienda de ropa y pasamos todos los días por ahí, pero como vamos con prisa y demás, no nos damos cuenta de eso. Es mirada de turista, ¿no? Cuando estamos por ahí viajando hacemos, miramos Sí, y tal. sí. Y cuando estamos aquí es como, ¡buah! Y mi mente en otra cosa, ¿no? Y me cruzo con gente, como cuanto más grande la ciudad, pues es como peor, entre comillas, ¿no? Porque vamos sin cruzarme a la gente, a lo mío, voy con mi libro, esto, lo otro. Y cuando vamos por ahí, por otro sitio nuevo, hasta el suelo nos fijamos, fíjate, un ladrillo, tal. Pues un poco esa mirada de turista en nuestro día a día. Es tan sencillo como eso. Ahora que estamos tanto tiempo en casa, por ejemplo, y que nos ha dado por hacer pan, ¿no? A muchos, ¿no? Y hacer cosas de cocina, vamos a prestar atención a eso, a esa práctica informal, por ejemplo, a el contacto húmedo de la masa, los olores, el sonido. Es que hay tantísimas cosas. Esa mente principiante, ¿no?, que tienen los niños, que tenemos que aprender mucho de ellos en ese aspecto, llevarla a la práctica informal, como tú comentas, ¿no? Se puede hacer con muchísimas cosas. El ejercicio, por ejemplo, el post que escribiste sobre el salir a correr, ¿no? El hacer ejercicio con atención plena. Muchas veces en las formaciones, cuando se lo he recomendado a alguien, me dice, oh, pero me ahogo mucho, porque al final estoy atento a la respiración y me estoy dando cuenta que me ahogo, tal. Pero cuando pasan, digamos, cierto umbral, ¿no?, de la práctica, después dicen, ¡guau! Ahora es que mi mente antes decía, no llegaba, no puedo, me estoy ahogando, tal. Dice, como ya no está y estoy atento, me di cuenta de que al final estoy mucho más a gusto, puedo prestar atención, duro más, es decir, mi carrera quizás es un poco más larga, o no me ahogo tanto como antes. No es que mindfulness mejore la capacidad pulmonar, no, es que hemos quitado esos pensamientos, ese mundo paralelo en el que estaba sufriendo, ¿no?, y ya estaba anticipando, lo hemos quitado, en parte. Entonces, ahora estoy corriendo, punto. No tiene nada que ver. Y lo podemos hacer con muchísimas cosas, ¿no? Como tú decías, ¿no? Dando una vuelta, leyendo, hablando con alguien. Y esa práctica informal es simplemente llevar atención a lo que estamos haciendo. No con esas actitudes, ¿no? Pero llevar atención, simplemente. Irene comentaba que cuando salgamos a la calle de nuevo miraremos todo con otros ojos. Pues mira, es una bonita idea, ¿no? Quizá es algo que podemos ganar. Ahora estaremos mucho más pendientes, mucho más atentos de otras cosas que se hacían de forma automática, y quizá algo bueno de esta situación de crisis en la que nos encontramos es eso, que miraremos la vida con otros ojos y con mucha más atención, ¿no, Oliver? Sí, esperemos. Y sobre todo que intentemos salir de ese estado quizás, ¿no?, que estamos todos en parte de hipervigilancia ahora, ¿no? De hoy, ese miedo latente, digamos, ¿no? Que yo creo que en cierta manera, más o menos, todos estamos incorporando ahora, ¿no? Y justamente cuando nos permitan salir a la calle es muy importante, ya sea a través de mindfulness, ya sea a través de cualquier cosa, ¿no? Pero que intentemos justamente centrarnos en lo que estamos haciendo.
y que no nos llevemos por nuestra mente, porque si no vamos a estar en un estado en la calle de hoy pasará alguien, no y tal, estará en el aire, como decía hace poco, ¿no? Alguien. No, no. La calle sigue siendo la calle y tenemos medidas, pero el tema es no tener esa hipervigilancia, esa hiperestimulación, digamos, ¿no? Y justamente si nos ayuda a centrarnos mejor, porque además vamos a empezar a valorar mejor las cosas que antes teníamos y que ahora quizás echamos mucho en falta, ¿no? Claro. Esther comenta que tiene una pregunta sobre el diálogo interno. Si yo tengo un diálogo interno indicándome a mí misma que me centre en las sensaciones, en el presente, ¿ese diálogo interno ya entra en incompatibilidad con lo que sería mindfulness? A ver, el diálogo interno realmente tenemos todo, es decir, justamente es observarlo, ¿no? Digamos que mindfulness lo que nos permite es tomar distancia, esa metacognición, ¿no? Tomar distancia y observar ese diálogo interno. Ya sea que me diga no vas a poder conseguirlo, siempre te sale todo mal, eres un desastre, como si dice, oye, presta atención, sí, aquello ocurrió, vale, está bien, ya ocurrió, vale, pero ahora, presta atención, ¿qué color tiene esto? ¿Te ha pasado otras veces? ¿No? ¿Por qué? Es decir, ese diálogo que tengamos es simplemente como dar un paso atrás y empezar a observarlo, tomar distancia. Eso es lo que nos va a ayudar sobre todo a gestionar todo ese tipo de pensamientos, emociones, experiencias, y si podemos cambiarla, intentamos cambiarla, y si no, la aceptamos, ¿no? Al final es tomar distancia, pero desde esa observación, ese observador participante, ¿no? Que se habla en mindfulness. Es decir, no se trata de modificar ese diálogo interno, si no estamos otra vez en el control, ¿no? Y justamente mindfulness no es forzarse, y si entramos en el control, ya hemos perdido otra vez, ¿no? Estamos otra vez en ese piloto automático, ¿no? Esa reacción en lugar de responder, porque al final me dejo llevar por tengo que controlarlo esto, y si no lo controlo, ocurre algo que yo no esperaba o que yo no creía que iba a ocurrir, me siento mal, sufro, etcétera, etcétera. Entonces, es simplemente observar el diálogo interno que tenemos. De alguna manera, en nuestra mente habrá veces que no esté en el presente, que se puede ir al pasado o se pueda ir al futuro, y se trata de estar atento a que en este momento mi mente se está yendo al pasado o se está yendo al futuro, no que no te puedas ir nunca. De hecho, muchas veces pues nos tenemos que organizar, tenemos que hacer planes, tenemos que tener proyectos y está bien, ¿no? Eso es lógico, es normal y es saludable. Hay una idea que me gustaba, que es tratar de, hacer tus planes y tener tus objetivos y tus metas, pero no centrarte tanto en los frutos que dé ese esfuerzo, ese trabajo, ese proyecto, ¿no? Sino aceptar lo que ocurra una vez que ya te has planificado, Eso es, en las formaciones cuando trabajamos con profesorado, ¿no? Cuando aplicamos el PINEP con ellos, claro, imagínate, en clase, en el sistema educativo que tenemos actualmente, está muy basado en el resultado. Es verdad que muchísimos profesores y hay muchas iniciativas que ya trabajan en el proceso, ¿no? Pero constantemente, tanto en el cole como nosotros, ¿qué le decimos a los niños? Ah, muy bien, te ha salido muy bien, es muy bonito, es tal. Y estamos todo el rato en la finalidad, cuando el proceso es mucho más importante, porque al final puedes acabar algo bien o mal, pero tú te has esforzado, le has dedicado tiempo, le has puesto motivación, cuando te acostabas has pedido ayuda, y eso hay que valorarlo. Y eso muchas veces nosotros mismos tampoco lo valoramos. Nos decimos, oye, he sacado un mal examen o en este trabajo que me presenté, tal, pero hay que valorar, oye, me lo he trabajado mucho, he leído muchísimo, he estado dedicado esfuerzo, le he puesto ganas, le he preguntado a gente. Eso es muy, muy importante, ¿no? Ese proceso, al final, es lo que tenemos. El resultado no depende muchas veces de nosotros, ¿no? Que casi seguro que si tenemos un buen proceso y dedicación total vamos a tener un buen resultado. Sí, pero no siempre es así. Y de hecho muchas veces lo experimentamos, ¿no? Cuando tenemos experiencias duras, ¿no? O difíciles, y se nos vienen esos pensamientos a la cabeza, ¿no? De, pero si yo siempre lo he hecho bien, si yo he sido bueno, si yo me he comportado bien, si me he esforzado y tal, ¿por qué? ¿Y por qué? Claro, y ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Si te fijas un poco en lo que decíamos antes del control. Tenemos que entender que hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos y no dependen de nosotros, ¿no? Entonces, valorar el proceso es muchísimo más satisfactorio y muchísimo más real que valorar todo el rato la finalidad, ¿no? El fin, ¿no? Sí,
sí, sí, sí, ciertamente. En esa línea, a un niño o a una niña le podríamos preguntar, oye, ¿y te lo has pasado bien? ¿Te ha gustado? ¿Lo has disfrutado? ¿No? Entonces sería como una manera para que se dé cuenta de que lo importante es disfrutar, que lo hayas pasado bien, que te haya gustado la experiencia, ¿no? Es una manera de, oye, lo has disfrutado, el proceso. Eso es súper importante. Y nosotros como adultos tenemos más responsabilidad, ¿no? Porque al final los niños van moldeando su visión del mundo a través de nosotros, ¿no? Cuando son muy pequeños. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a que conozcan, ¿no? O lo vean de esa forma, ¿no? Y eso principalmente me lo tengo que aplicar yo y luego con el niño o con el adulto o el que sea, pero primero parte de mí, si no es imposible, ¿no? Tengo que ser un buen modelo de eso que quiero enseñar. Antes hablabas del control, ¿no? De ese, no podemos controlarlo todo y hay que aceptar lo que hay, ¿no? Y hay una escritora que se llama Byron Katie que hablaba de que hay como 3 tipos de asuntos de los que nos tenemos que ocupar, ¿no? O los que hay en nuestra vida, ¿no? Por un lado, los asuntos de uno, es decir, las cosas que tienen que ver conmigo, con lo que yo hago, con lo que yo mis actuaciones y demás. Por ejemplo, pues a qué hora voy a poner el despertador por la mañana, qué es lo que voy a comer o por dónde me voy a ir para ir al trabajo, para ir a estudiar, si voy a hablar con esta persona o con esta otra, ¿no? Hay ciertas cosas que dependen de nosotros, son nuestros asuntos. Y luego un segundo tipo de asuntos serían los asuntos de los demás, ¿no? Que son las cosas que piensan, las cosas que hacen, las cosas que sienten los demás. Podemos tener cierta influencia, ¿no? Si yo me meto con alguien y le insulto, pues seguro que va a tener una reacción desagradable o le puede molestar, pero él va a gestionar eso de manera diferente en función de la persona, ¿no? Con lo cual no podemos controlar lo que piensen, lo que sientan, lo que hacen los demás. Eso es. Son los asuntos de los demás. Y luego habría un tercer tipo de asunto que serían los asuntos de la realidad, que sería, por ejemplo, si llueve. Pues, hombre, si llueve no depende de nadie, es algo que depende de la realidad en la que estamos. O, por ejemplo, este virus que ha surgido, pues es otro de los asuntos de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y tener en cuenta eso nos ayuda a saber las pequeñas cosas que podemos controlar, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Eso es. Al final es trabajar la adaptación. Es decir, tenemos que adaptarnos realmente a aquellas cosas que nos gustaría que fueran de forma diferente, pero por una cosa u otra no lo son. Y no es culpa de nadie, ¿no? Eso, si llueve, me había planificado este viaje durante 2 años y justo cuando llego aquí llueve. Bueno, lo que sí depende de mí es mi actitud, por ejemplo. Y no se trata de Mr. Wonderful, no se trata de, siempre sonreír la vida. No, se trata de, vale, llueve. No podemos hacer nada frente a eso, ¿no? Tú sí que puedes, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes cambiar la actitud ante eso? Vale, perfecto. Puedes cambiar, ya está, céntrate justamente en eso, en lo que tú puedes cambiar. Y muchas veces los problemas que tenemos con los otros, aparte por falta de comunicación, ¿no? Vienen por eso. Porque todos, en cierta manera, no leemos la mente de los demás, ¿no? Decimos, la típica discusión, ¿no? De, pues tú sabrás qué has hecho, ¿no? O, pues si tú no lo sabes, yo... Claro, y estamos anticipando y estamos poniendo muchos deberías, ¿no? Mucho tendría que al otro. Cuando realmente no puedo controlar cómo te sientes, cómo te toman las cosas, qué estés pensando ahora mismo, cómo me ves. Entonces, podemos responsabilizarnos de lo nuestro, ¿no? Intentar responsabilizar a los demás también, pero después depende de los demás si se quieren responsabilizar o no. Lo que no tiene sentido es culparnos y culpar al otro, ¿no? Por cosas, además, que muchas veces no han pasado ni pueden cambiar, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de llegar tarde. No tiene mucho sentido decirle a alguien, ha llegado tarde, o sea, lo hacemos habitualmente, ¿no? Pero si lo pensamos, decimos, oye, es que te estoy diciendo que tendrías que haber llegado a las 5 cuando ya es imposible que llegues a tu hora. Entonces mi finalidad, que es que te sientas culpable y te sientas mal por ello. Perfecto, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Pero si lo que quiero es que la próxima vez que demos a 1 hora, estemos los 2 a esa hora, quizás no es la mejor manera hacerse sentir culpable y tal, y ¿no? A través del miedo. Y si te fijas, son muchas conductas además también que adaptamos con los niños, ¿no? El castigo o ese tipo de cosas que hacemos para que se sientan culpables o tal. Claro, justamente lo que hablamos antes,
yo tengo que cambiar una actitud para que el otro cambie. Y centrarme en las cosas que puedo cambiar. Es que lo demás es esforzarme y gastar energía para poco. Cuando son cosas que no podemos, no dependen de nosotros, digamos, ¿no? Que no es no me responsabilizo, que no es, bueno, me desquito, ¿no? Que no es eso, no confundamos esa actitud, ¿no? No es una actitud de egoísmo, sino de, bueno, hay cosas que yo puedo hacer, otras cosas que no puedo hacer. Eso. Vale. Tenemos algunas preguntas. Hay una persona, CCSSJJ, que nos pregunta, dice, Oliver, ¿el mindfulness vale para la gestión emocional? Claro, sí. Vale. Un primer paso, tomar conciencia de la experiencia. Bueno, Oliver, te la he preguntado. Sí, claro. De hecho, lo principal para gestionar emociones es ser consciente de qué emoción tengo que gestionar, ¿no? Y normalmente, primero, no tenemos vocabulario emocional, normalmente. Les decimos, ¿cómo estás? Bien, mal. ¿No? Y a veces no es nuestra realidad. Es decir, un bien para mí es, bueno, hoy no estoy tan estresado como otros días. Sí. Pero eso es realmente estar calmado, estar relajado, estar... Entonces, claro, lo primero es ser consciente para saber qué estoy experimentando, qué estoy sintiendo. Hay mindfulness, hemos dicho, ¿no? Esa atención es primordial. Y después, para la gestión emocional, el realmente validar mi emoción y validar la emoción del otro, que es algo súper importante y súper básico, también nos ayuda a mindfulness, porque una de las actitudes es no valorar y no juzgar. Es decir, no voy a atender si esta emoción es buena o mala, digamos, ¿no? En un primer momento, ¿no? Después veré, ¿no? Pero en un primer momento es, oye, ¿qué me quiere decir esta emoción que estoy experimentando, ¿no? ¿Qué función está teniendo esta emoción? Entonces, claro, mindfulness... De hecho, yo empecé en inteligencia emocional y a mí me trajo mindfulness un rayo de luz, digamos, ¿no? Esto viene muy bien para cuando hablamos de gestión, de comprensión, de facilitación. Cuando hablamos de inteligencia emocional, mindfulness, de hecho, por eso lo hemos incorporado en el programa de hace mucho tiempo, ¿no? Porque dijimos, oye, es que esto... bueno, cuando Natalia Ramos lo hizo al principio era como una locura, ¿no? Trabajar mindfulness y emociones, esto como es, ¿no? Y ahora si te fijas, en muchísimos sitios se habla de gestión emocional y mindfulness como algo, y bueno, y los estudios lo están corroborando también, ¿no? Claro, claro. Es que es el primer paso, prestar atención a lo que sentimos para poder gestionarlo, como tú dices, ¿no? También hay una pregunta de Moreno, que dice, Oliver, ¿qué nos recomiendas especialmente para estos días de confinamiento en casa, esos momentos de ansiedad en los que nos vamos a la nevera y cómo podemos gestionarlo? Bueno, lo principal lo que hablamos antes, ¿no? El ser consciente de si estoy respondiendo o estoy reaccionando, ¿no? Y por qué, si esa reacción de, pues me voy a la nevera, me atiborro y tal, si realmente tengo esa necesidad, es decir, si realmente tengo hambre o no, o es ansiedad o es lo que sea, ¿no? Y en cuanto me paro, es decir, una de las principales cosas que tenemos que hacer para trabajar emociones difíciles, sobre todo en prevención emocional, ¿eh? Cuando muchas veces ya está la emoción desbordada, ahí lo único que hay que hacer es que pase y después relajarnos o calmarnos, ¿no? Pero sí para esa prevención emocional o cuando tengamos esa necesidad es parar. Simplemente parar, respirar, serenarnos y nos vamos a lo experiencial, ¿no? Oye, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy experimentando? ¿Qué emoción estoy relacionando? ¿Esa emoción suelo tenerla? Sí, una emoción que es para mí habitual, ¿no? Y después, por ejemplo, si hemos hecho algo, no sentirnos culpables, porque ya lo hemos hecho, lo que hablamos antes, ¿no? De esa aceptación, ¿no? Porque esa culpa solamente va a traer que tengamos más ganas de atiborrarnos, de hacer conductas que sean desadaptativas, ¿no? Entonces, el calmarse, el respirar, el serenarse para tomar distancia es súper importante, ¿no? Y sobre todo empezar a observar. Es que me parece muy sencillo, ¿no? Es como, bueno, solamente eso, pero es que eso es realmente complejo. En ese momento, el pararnos y observar qué es lo que estamos experimentando es muy difícil. Y muchas veces simplemente con dejar esa emoción ahí, con aceptarla se va. Y a veces esa conducta asociada se va. Como cuando nos pica algo, ¿no? Y dejamos de llevar la atención y mágicamente nos deja de picar. Pues quizás es que estamos interviniendo ahí de alguna manera inconsciente que no estábamos atentos a ello, ¿no? En ese sentido, con respecto a los trastornos alimentarios, habría como varias situaciones donde prestar atención plena no sería demasiado bueno. Por ejemplo, con respecto a una persona que, por ejemplo, tiene anorexia y claro, empieza a comer
claro, al prestar más atención plena, pues a lo mejor todavía tarda más, todavía se fija más en todo lo que está haciendo, los pensamientos, pues uno conduce a otro, y en caso de anorexia con respecto a ponerse delante de un plato de comida, yo no indicaría la atención plena en este caso, ¿no, Bolivia? Claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Mindfulness de por sí no es una terapia. Entonces, cuando lo llevamos a ciertos trastornos o a ciertas conductas que son ya desadaptativas por sí, ¿por qué no es aconsejable? Porque quizá al final no estemos haciendo mindfulness. Es decir, una cosa es un experto pautado y te diga, oye, empieza a trabajar esto de esta forma y de forma progresiva y con estos alimentos o estas conductas que tienes cierto control, ¿no? Entonces sí, porque al final vamos a tener esa respuesta que queremos, ¿no? Pero si lo hacemos, voy a llevar atención, tal, no, porque al final, ¿qué ocurre? Lo que tú dices, ¿no? Seguramente empezaremos a rumiar, empezaremos a sobreexponernos, empezaremos a tener ciertas conductas que ya teníamos antes, pero las potenciamos. Realmente nuestra intención ha sido empezar con mindfulness, pero quizás no estamos teniendo esa actitud de valoración, no estamos teniendo esa actitud de mente de principiante, y lo que hacemos es que con ese mindfulness que estamos aplicando, entre comillas, distorsionamos al final más esa realidad, ¿no? Entonces, con ese tipo de trastornos, ¿no? O ese tipo de conductas desadaptativas, hay que tener mucho cuidado. Bueno, en mindfulness en cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos fastidiarnos más, digamos, ¿no? Igualmente, cuando hay un rechazo, una distorsión de la imagen corporal, que se manifiesta en un rechazo a alguna parte del cuerpo, pues si no te gusta nada tu barriga y estás prestando atención plena a tu barriga, pues a lo mejor también eso en este momento genera un mayor rechazo. Por lo tanto, hay que empezar por lo que suele llamar Cristina Andrades, por zonas frías, es decir, por zonas donde no te sientas tan mal, tan incómodo, tan incómoda, como puede ser pues, las manos, los ojos, los codos, ciertas partes del cuerpo, donde puedas prestar atención plena y que sea una zona más neutra o una zona más positiva. Eso es, con la emoción nos pasa un poco igual, ¿no? Muchas veces empezamos con mindfulness porque estamos muy estresados, muy ansiosos. Ay, mira, he conocido esta técnica, pues lo voy a utilizar ahora. Y quizás para empezar, una emoción muy difícil o una emoción que tengamos muy condicionada es muy complejo porque se nos va. Y entonces al final no... Un poco como esto, ¿no? Si realmente ya tenemos un problema de base, vamos a empezar por algo que podamos gestionar mejor, ¿no? O controlar mejor. Y en este caso en el cuerpo, evidentemente, si hay zonas que realmente nos producen muchísimo malestar, no empecemos a centrarnos en ellas, porque si no lo que estamos es focalizándonos mucho más y sintiendo mucho más malestar. Estamos como anticipando, ¿no? Y un proceso a hacerlo más corto todavía. No se trata de eso. Vale, para evitar problemas, lo que vamos a hacer es tratar de grabar el vídeo, desearnos suerte. Sí. Y una vez que lo hayamos grabado, vamos a grabar también un vídeo en el que haremos una práctica de mindfulness haciendo un escáner corporal, ¿vale? Entonces, este directo lo terminamos aquí y luego grabaremos el vídeo y ya os lo pondremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues perfecto. Encantado, Oliver, de conversar igualmente contigo. Ha sido un lujo tenerte aquí. Admiro mucho tu trabajo y tu manera de contarlo y la persona que eres, y ha sido un auténtico lujazo tenerte aquí en Cómete el Mundo para este directo. Igualmente, Manuel, yo encantado. Para mí sí que es un lujazo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta otra. Adiós a todos. Igual. Hasta luego. Adiós.